Así ya no seremos, ¿qué dice? Niños. Wow. Así ya no seremos, ya, más fuerte. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados, ¿cómo dice? De aquí para allá, por todo el viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Wow. Más bien, al vivir la verdad con amor, ¿qué dice? Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo, ¿sí? Todo el cuerpo, ¿qué dice? Crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Padre bueno, te damos gracias por tu amor y tu bondad, tu misericordia y en especial por tu palabra que siempre, siempre es pertinente a nuestras necesidades. Te damos gracias y en especial pido tu capacitación de lo alto de tu Santo Espíritu para poder exponer tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén. Muy bien. Crecer debería ser natural. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Crecer debería ser natural. Una de las características de todos los seres vivos, sean estos plantas o animales, es que crecen en forma natural. Es una cuestión natural. Usted toma una semilla. ¿Cuántos han sembrado alguna semilla alguna vez? La han puesto en la tierra, ¿sí? Han echado un poquito de agüita, el sol, qué sé yo, y nace una plantita y luego crece, ¿sí? Se desarrolla y luego cumple su ciclo vital. Lo mismo sucede con los animales, con los seres humanos y con la iglesia. La única diferencia es que el ciclo vital de todos los seres vivos tiene un final terrenal. La iglesia es eterna. ¿Está de acuerdo? Amén. En todo el pasaje del capítulo 4, el tema es la unidad de la iglesia. La iglesia, la unidad de la iglesia. Y en estos últimos versículos, desde el 8 en adelante, va a hablar del crecimiento en unidad. El crecimiento de la iglesia en unidad. Diciéndolo de otro modo, la iglesia, todos nosotros y cada creyente debería crecer en forma natural. ¿Sí? Porque es la única forma en que la iglesia y los creyentes cumplan con el propósito por los cuales Dios nos ha llamado, que es la expansión del reino de Dios. Si la iglesia crece, el reino de Dios crece. Si los creyentes crecen, el reino de Dios crece. Propósito y misión primordial de la iglesia del Señor. Es interesante que como la mayoría de las demandas del reino, no se trata de obligaciones, sino de necesidades. Ejemplo, usted y yo no estamos obligados a orar. En su palabra nunca dice que la oración es una obligación, pero tenemos una gran necesidad de orar. ¿Cuántos dicen amén? Usted no está obligado a leer la Biblia, pero todos tenemos una gran necesidad de leer la palabra de Dios. Porque es la única forma que conozcamos a Dios, conozcamos su palabra, conozcamos su voluntad, su propósito y lo que Él quiere de nosotros. Lo mismo podríamos decir del crecimiento. No estamos obligados a crecer, pero necesitamos crecer, ¿o no?
Todos. ¿Por qué? Porque crecer es algo que debería ser natural. Ahora, ¿por qué crecer es natural? Y esto es lo que quiero tratar en estos minutos de explicarlo. No me pusieron el contador, así que no tengo idea cuánto tiempo llevo, chiquillo. Así que usted aguanta una hora más aquí, ¿sí? ¿Verdad? ¿Estamos bien? Bien. Ahí me regalaron como 40 minutos, así que. Gracias, Señor. Primero, ¿por qué crecer es natural? Porque necesitamos dejar de ser niños. Fíjese el versículo 14, así ya no seremos niños. Niño es un ser humano que tiene pocos años. Niño, pequeño. ¿Por qué Pablo utiliza esta expresión? Porque un niño es un ser, una persona que no tiene discernimiento de las cosas mayores, no entiende en forma correcta los valores de la vida. Por eso papá tiene que enseñarle, por eso mamá tiene que enseñarle. El niño no lo sabe, no lo conoce. El niño no sale del vientre de mamita sabiéndolo todo. No lo sabe. Un niño de 4 años no le puedo pedir que tenga el desarrollo mental de una persona de 25, 30 años. Eso es imposible. Un niño es un niño. Un niño actúa como niño. Un niño vive como niño. Los niños son crédulos, creen a todo lo que le dice papá o mamá, lo creen. Pero hay un detalle. La palabra que utiliza Pablo acá, que es nepios, para niños, que se refiere a un niño pequeño, también la Escritura lo traduce con otras palabras, como necio, neófito, inmaduro, inestable. La RAE, Diccionario Español, dice que niño es una persona que no es un niño, pero que obra con poca reflexión o con ingenuidad. Y el problema está en que Pablo advierte que en la iglesia hay creyentes que actúan como niños, que viven como niños. ¿Cuál es el peligro? Pablo dice, no seremos niños. Por favor, si puede poner el versículo 14, hija, por favor. Dice, zarandeado. ¿Qué significa zarandeado? ¿Alguien ha sido zarandeado en el mar? Dice, zarandeado por las olas y llevado de aquí para allá, de aquí para allá. Dice, Pablo está utilizando expresiones de vaivén, diciendo que algunos creyentes, muchos creyentes, lamentablemente son llevados de aquí para allá, por doctrinas, por herejías, por situaciones que no son capaces de discernir. Entonces Pablo demanda a los creyentes a dejar de ser niños y a establecer firmeza en la palabra del Señor. La demanda es esa. Dice, ¿alguien ha andado en un bote a la deriva? Yo he andado, por si acaso, ahí en San Pedro de la Paz, la Laguna Chica. Me las di de agrandado y me subí a un bote sin remo. Oh, ni le cuento. Menos mal que era laguna y no era mar. Cuando me bajé, me encontré con una tormenta. Mamá me estaba esperando con un palo. No es que no era el remo, por si acaso. Marchar a la deriva es un peligro, marchar a la deriva es peligrosísimo. No tener un norte, no tener una seguridad, no tener el sustento que nos entrega la palabra es peligroso. Por eso Pablo dice, ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza humana. Y note las palabras que utiliza: por la astucia, artificios, artimañas engañosas. La idea que está tomando Pablo, aquí voy a pillar a varios. ¿Cuántos han jugado al cacho acá? ¿Lo conocen o no? ¿No conocen el cacho?
jugar a los dados? Ah, ahí sí, ya, por ahí. Pablo está haciendo alusión a este juego de los dados, pero que aquellos tramposos, los que jugaban cacho y los que jugaban a los dados, ¿entienden? Los dados estaban cargados. ¿Qué significa esto? Que al tirarlo siempre salía el número que apuntaba el tirador. Entonces la idea es engañar con alevosía. Estas enseñanzas lo único que pretenden es alejarnos del Señor, rechazar a Cristo, renunciar a la palabra como nuestra guía de vida. Siempre ha sido así. El enemigo siempre ha actuado de esa forma, siempre ha querido evitar que los creyentes sigan al Señor. El Señor demanda a los creyentes a dejar de ser niños fluctuantes. Dios necesita creyentes sólidamente establecidos en la palabra del Señor. Por eso necesitamos, no es que estemos obligados a leer la Biblia, necesitamos leer la palabra del Señor para conocer en verdad lo que Él quiere de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Con raíces firmes, raíces firmes. Bien cimentado en la palabra de Dios, arraigado en Cristo y sensibles al Espíritu Santo. Necesitamos dejar de ser niños. Segundo, necesitamos alcanzar la estatura perfecta. Versículo 15, si lo pones por favor, hija querida. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Cuál es nuestra estatura? ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Cuál es la estatura que tenemos que alcanzar? Dígalo fuerte. Tiene que estar convencido, tiene que estar convencida. ¿Cuál es la estatura que necesitamos alcanzar? Esto no tiene que ver con 1,60 m y algo. Yo tenía ganas de medir unos 1,80 m más o menos, ese era mi ideal. Qué frustración la mía. Y siempre me decían, vaya a ser un viejo chico. Y la Antonia delante me miró para abajo, Pero necesitamos alcanzar la estatura de Cristo. Dice, más bien, al vivir la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio, la verdad de la palabra. La única verdad, la única y exclusiva verdad es la palabra del Señor. Allí está todo, Todo lo que quiere Dios de nosotros, todo lo que Dios es, está en su palabra. Bendito sea el Señor. Necesitamos crecer. ¿Será que Pablo está pidiendo que los creyentes se esfuercen en pasar del 1,60 m? ¿Será que Pablo está pidiendo que crezcamos para el lado? No. Porque la palabra que está utilizando Pablo hay que entenderla metafóricamente, en sentido figurado. Es analógico. Y que tiene que ver con enfatizar el valor, la importancia de las cosas morales. Crecer en percibir las cosas de la vida, especialmente los asuntos de Dios. Por eso Pablo dice más bien, es decir, por el contrario. ¿Me sigue? No es lo mismo ser un niño que crecer hasta la estatura de Cristo. Todo lo contrario, necesitamos crecer, necesitamos de ser niños. Y voy a utilizar la palabra necio. Necesitamos dejar de ser necios, neófitos, inmaduros. Dejar de lado el infantilismo espiritual para alcanzar la estatura perfecta. Es decir, ser como Cristo. Que cuando nosotros digamos a la gente, es que yo soy cristiano, se note, no solo por lo que digo,
sino por la forma en que actuamos. Se es cristiano no por una cuestión de religión. Se es cristiano no porque sea evangélico de aquí o de allá. No se es cristiano por eso. Se es cristiano porque se es un seguidor de Cristo, porque vamos tras las huellas de Cristo, seguimos las pisadas del Maestro. Eso es ser cristiano. El único antídoto contra las artimañas del error y la herejía se encuentra en la verdad del Evangelio. Por eso dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos. La palabra, solo la palabra nos enseña a crecer. Esto debo hacerlo, esto no debo hacerlo. Esto puedo hacerlo, esto no puedo hacerlo. Es sencillo, es súper sencillo. Lo difícil es que entre aquí. Cuando sale la palabra es sencilla, lo que cuesta es que entre. El error jamás va a ser vencido por la sola negación. El error, la herejía no desaparecen porque simplemente yo no las considero. El error, la herejía, las falsas enseñanzas desaparecen cuando las enfrento, cuando las confronto y cuando las rechazo. Yo no voy por aquí, digo. Yo no voy por aquí. Yo no creo esto. La palabra no dice esto. La palabra dice esto otro. La palabra, la oración, la devoción, vivir en integridad. Consideremos que hemos sido llamados para crecer en forma natural y Dios nos dio estos elementos. La palabra. Crecemos cuando oramos, crecemos cuando leemos la palabra, crecemos cuando cantamos alabanza, crecemos cuando servimos, que es lo que comentábamos antes del servicio, crecemos cuando servimos a los otros, crecemos cuando servimos a un hermano, a una hermana, crecemos. Es la forma que Dios nos entrega para crecer en la comunidad. Consideremos que hemos sido llamados para crecer en forma natural, no forzada. ¿O quiere que lo agarre a palo? No, porque aquí puse, no es a palo, no es con palo. Es con amor, dice. Más bien, al vivir la verdad es con amor. Con paciencia. Pero necesitamos avanzar. Tercero, ¿por qué crecer debería ser natural? Porque necesitamos llevar a cabo la edificación mutua. Edificación mutua del cuerpo de Cristo. Todos los que están aquí tienen un lugar en el cuerpo de Cristo. Todos tienen un rol que cumplir en el cuerpo de Cristo. Todos estamos llamados a ocupar un lugar preponderante, importante en la edificación de Cristo. Yo doy gracias por cada una de las hermanas que me ha dicho, pastor, estuve orando por usted, porque la semana pasada alcancé a terminar, pero ahí. Y hoy día voy por allí mismo también. Gracias, yo doy gracias por sus oraciones, las necesito. No piense que por llegar a ser pastor ya no necesito, todo lo contrario, necesito más sus oraciones. Yo tengo un dicho, si usted dice que me ama, ¿cuántos me aman? Uy, hay poquitos que me aman, ya, ¿para qué pregunté, cierto? Pero si usted me ama y no ora, no me ama. Sencillo, por eso que no están orando, pues si no me aman. Mire lo que vine a descubrir. La clave del funcionamiento de la iglesia es la vida en comunidad. Aquí somos todos necesarios y todos somos útiles. Por favor, todos somos necesarios, todos somos útiles.
es la forma en que crece el cuerpo de Cristo. Es la forma en que crece la iglesia. Es la forma, no hay otra forma. Y por favor, el versículo 16, hija, por favor. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido, ajustado por todos los ligamentos. Y ahí mire la última parte. Según, ¿qué dice? La actividad de cada, diga, de mí, de ti. Ahora ponte al lado y dile, ¿te entiendan bien? Sí, así se crece la iglesia. No hay otra forma. Es relaciones. ¿Ha escuchado eso que una mano lava la otra y ambas lavan la cara? Así crece la iglesia. Hay una secuencia lógica en esta explicación que da Pablo en todo el capítulo 4. En primer lugar, el crecimiento está absolutamente vinculado a la cabeza, que es Cristo. La iglesia crece porque Cristo es la cabeza y Cristo es la que sostiene la iglesia. Cristo le da fortaleza a la iglesia. Cristo es el que sostiene a la iglesia. Cristo está en medio de la iglesia, la defiende y la lleva adelante. Bendito sea el Señor. Cristo es cabeza. Cristo da el crecimiento a toda la iglesia y a cada creyente en particular. Segundo, los dones. Pablo habló de los dones, la semana anterior lo vimos, los dones, y ahí nombra algunos: profetas, apóstoles, pastores, maestros, etcétera. Dones. Los dones están al servicio de la iglesia, primero para crecer, pero también para que crezca la iglesia. Crecemos cuando somos ministrados por otros. Crecemos cuando escuchamos a otros. Yo tengo alumnos en el IBN que me dicen: profe, el próximo año quiero estar con usted. Yo le digo: no, tienes que escuchar a otros. Tienes que crecer con otros. La iglesia está llamada para edificar personas, para ayudar a las personas a desarrollar su comunión en Cristo. Funcionalidad del cuerpo opera mediante el ejercicio de los dones. El don no es para beneficio mío, nunca. El don es para beneficio de la iglesia. Por eso hay que reconocerlos, por eso hay que honrarlos. Y tercero, el crecimiento implica necesariamente un crecimiento individual. Es decir, la iglesia crece cuando yo crezco. Diga esto, repítalo por favor. La iglesia crece cuando yo crezco. Por lo tanto, si la iglesia no crece, es que yo no estoy creciendo. Wow, fuerte, ¿eh? Es fuerte, es complejo, pero es el Señor el que lo indica así. Por eso dice: según la actividad propia de cada miembro. De cada miembro, cada uno de nosotros es responsable de su propio crecimiento y es responsable del crecimiento de los demás. Amén. ¿Usted pensó que el evangelio era gratis? ¿Usted pensó que el evangelio era llegar a sentarse acá nomás? Wow. Jesús dijo: los violentos arrebatan el reino de los cielos, pero no para estar sentados, sino para servir.
crecimiento es algo natural, debiera darse en forma natural. Todo ser vivo está diseñado por Dios para crecer en forma natural. Las plantas, los animales, los seres humanos, todo crece en forma natural. Y la iglesia también debe crecer en forma natural. Ojo, no estoy desechando lo sobrenatural, porque cuando Dios actúa en forma sobrenatural es porque lo natural no ha sido posible ejecutarlo en base a la fuerza de nuestras propias capacidades. Allí emerge lo sobrenatural, pero lo natural es que yo lea la Biblia, ¿o no? Lo natural es que busquemos al Señor. No es sobrenatural. Lo natural es que busquemos al Señor. Lo natural es que busquemos en su palabra. Lo natural es que asumamos nuestra responsabilidad del llamado. ¿Cuántos se sienten honrados de que Dios les haya llamado? Sí, yo sé que aquellos que dejaron la mano abajo están pensando, si levanto la mano, pero aunque no levantó la mano, igual el Dios lo llamó y es responsable. Y lo llamó a servir. Piense en alguien. Cierre sus ojos, por favor. Piense en alguien. No importa si es creyente o no es creyente. Piense en alguien que usted cree que necesita recibir algo. No estoy hablando de dinero. Necesita escuchar una palabra. Necesita escuchar un consejo. Necesita ser edificado. Piense en alguien, por favor. Piense en alguien que requiere una palabra que edifique su vida. Una palabra que lo saque de su estabilidad emocional o de su niñez espiritual. Un aliento, un empujoncito, un ánimo. Y comprométase usted, no conmigo, por favor, no conmigo. Comprométase a hablar con esa persona. Si esa persona necesita un abrazo, abrácele. Si esa persona necesita que usted le pida perdón, pídale perdón. Si esa persona necesita escuchar algo, dígale lo que necesita escuchar. A veces la gente necesita escuchar simplemente que le digan que le aman. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tu amor, tu bondad, tu misericordia nos ha establecido en este tiempo. Nos ha dejado en este lugar para edificar a muchos, a otros que necesitan escuchar de nosotros una palabra de bendición, una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra que motive sus vidas. Alguien que necesita un abrazo, una caricia. Señor, necesitamos crecer cada día y ayudar a crecer a otros, porque esto debe ser en forma natural. Y estamos aquí, Señor. Estamos aquí para decirte que te amamos. Puede ponerse en pie, por favor, levantar sus brazos al cielo.